Buenos días, mi nombre es Rosina Yeli Sierra Calcaño, soy del grupo ATL02 de atletismo y les voy a hablar sobre la historia del atletismo. El atletismo es la forma organizada más antigua de deporte y se viene celebrando hace miles de años. Las primeras pruebas de atletismo datan en el año 776 a.C., cuando dicha modalidad empezó a formar parte de los Juegos Olímpicos de Grecia. El atletismo posteriormente a lo largo de los años adquirió un gran seguimiento en Europa y América. En 1896, en Atenas, comenzaron los Juegos Olímpicos, una modificación restaurada de los antiguos Juegos que los griegos celebraban en Olimpia. Más tarde se celebraron los Juegos Olímpicos en varios países a intervalos de 4 años, excepto en tiempos de guerra. En 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur. A partir del siglo XIX se ha ido acrecentando la popularidad y el interés por los juegos, prácticas y enfrentamientos deportivos. Como antes mencioné, las primeras pruebas de atletismo datan del año 776 a.C., cuya modalidad formó parte de los Juegos Olímpicos de Grecia. Por ese entonces se hablaba de pentatlón, el cual incluía, además de las carreras de campo, la lucha libre, los saltos de longitud, la jabalina y el lanzamiento de disco. Pero no hay que olvidar un punto importante, el cual es el barón Pierre de Coubertin, que fue un arquitecto que creó los Juegos Olímpicos modernos, cuya edición se celebró en 1896 en Atenas. Por supuesto, el atletismo figuró parte de estas pruebas. Las pruebas de pista reciben este nombre porque se llevan a cabo habitualmente en una pista, normalmente en un circuito de forma ovalada, conformada por dos rectas paralelas que se unen en los extremos con dos curvas. Unos ejemplos de pruebas de pista serían como la carrera de velocidad, la cual es una competencia que se debe recorrer entre 100 y 400 metros en el menor tiempo posible, dependiendo de la distancia acordada en la propia competencia. Normalmente la distancia recorrida se hace en línea recta, en terreno nivelado y sin obstáculos, especialmente si se trata de una distancia relativamente pequeña como son 100 metros. Pero en distancias mayores es más habitual usar todas las pistas pasando por las curvas del circuito. También tenemos a las carreras de fondo y de media resistencia. Las carreras de media resistencia se tienen que recorrer entre 800 y 3000 metros, mientras que las carreras de fondo superan los 3 kilómetros. En ese tipo de carreras, la resistencia adquiere un papel mucho más importante que la velocidad. Otra prueba de pista son las carreras de ruta, que a diferencia de las anteriores que se realizan dentro del circuito tradicional del atletismo, las carreras de ruta se caracterizan por hacerse fuera del estadio, en carreteras o vías. Un claro ejemplo de esto son los maratones. Ahora, las pruebas de campo son todas aquellas que no se realizan sobre la pista, es decir, no son carreras. Las pruebas de campo son también conocidas como competencias, las cuales se dividen en dos grandes grupos, los saltos y los lanzamientos. En las pruebas de campo hay muchas actividades, como por ejemplo el salto de longitud, el cual consiste en saltar desde lo más cerca posible a una plancha de salida, después de haber hecho una carrera para tomar impulso. También tenemos el salto de altura o salto alto. El salto de altura consiste en generar el impulso necesario luego de una corta carrera para lograr saltar por encima de una barra horizontal sin derribarla. Esta barra se coloca entre dos soportes verticales y a una altura mayor en cada salto. Los atletas tienen 3 oportunidades en cada altura. A medida que van logrando superarla, van pasando a las instancias eliminatorias y finales. Otra prueba de campo son los lanzamientos, como por ejemplo el lanzamiento de bala. La bala consiste en una bola sólida de metal que pesa 7.26 kilogramos para la categoría masculina y 4 kilogramos para la categoría femenina. Lo que hay que hacer es lanzar esa bola sólida de metal a la mayor distancia posible. El lanzamiento el atleta lo realiza desde una superficie de 2.1 metros de diámetro demarcada en el suelo, de la cual no debe de salirse. El atletismo es considerado la madre de los deportes debido a que es multidisciplinar, además de que los deportes se fueron creando alrededor de lo que el atletismo pedía. Otra razón por la cual es conocida como la madre de los deportes es porque el atletismo fue el primero en manejar los movimientos básicos del hombre. Además, es el único que le pide al cuerpo la máxima expresión de capacidades, lo que es velocidad, fuerza y resistencia en una sola ejecución. Lo que más me gustó de esta actividad fue el poder investigar y conocer acerca de la historia del atletismo, la razón del por qué es conocido como la madre de los deportes y todo lo que conlleva este mismo deporte. También me hizo dar cuenta que el practicar atletismo ayuda a mi cuerpo a poner en práctica las diversas capacidades que tienen, como son la fuerza, la resistencia y la velocidad.